Hola, buena gente. Gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico y bajo la luz de esta hermosa luna llena de noviembre, vamos a mirar a las relaciones de pareja, quizás felices. Hablaremos de parejas, ya que parece ser una de nuestras relaciones fundamentales para compartir nuestra experiencia vital. Muchos de nuestros buenos momentos y preocupaciones, incluso sueños y pesadillas, suelen estar relacionadas con la formación y experiencia de este tipo de vínculo, al menos alguna vez en la vida. No solo eso, para muchos y muchas, lograr una buena relación de pareja es un objetivo prioritario y no en pocas ocasiones queda como una asignatura pendiente que fracaso tras fracaso se repite en múltiples ocasiones. En cada época, las condiciones para disfrutar de este compromiso cambian. Antiguamente, aquí mismo, mujeres y hombres eran comprometidos por terceros por algún tipo de conveniencia. Tener descendencia era la meta principal, también mejorar la posición o al menos mantenerla. Entonces había tantos condicionantes que la atracción física o el amor espontáneo pasaban a un segundo plano, dejando un hueco en la vida que se rellenaba con lo que se podía. Estoy hablando en general porque siempre ha habido gente que se ha rebelado contra lo establecido y no se ha conformado con lo dictado. Al menos aquí los tiempos han cambiado mucho y los intereses son otros. Ya no es obligado encontrar pareja para sobrevivir, aunque compartir la vida con alguien siga siendo deseable. La atracción física, el estatus y cumplir con unos cánones apreciados socialmente están muy presentes actualmente. El tema de los hijos, cuando convenga, si conviene. Pero en cualquier época, ¿cuál habrá sido y es el misterio para que una relación de pareja sea exitosa? Y con esto quiero decir beneficiosa para ambos. ¿Habrá una fórmula concreta? Para que esta, como cualquier otra relación entre humanos, sea sana, hay unos requisitos imprescindibles. Ha de haber respeto y sinceridad, o sinceridad y respeto mutuos, empezando por uno mismo y, claro, por y con los demás. Podemos observarnos un momento para echar un vistazo a nuestros sentimientos y actitudes. Lo normal es mirar el comportamiento de enfrente. Dejémoslo en un segundo plano y veamos qué tenemos nosotros dentro y analicémoslo. En realidad, esa es la clave. Para concretar un poco, yo lo voy a enfocar de esta manera aquí, mirando en el caleidoscopio. Creo que dentro de cada persona está la energía femenina y también la masculina, independientemente del sexo que tengamos. Estas energías se han expresado en mayor proporción en hombres y en mujeres por motivos, yo diría que fisiológicos y prácticos, pero también evolutivos. Si el objetivo de una pareja era perpetuar la especie con nuevos individuos sanos, las mujeres estarían, por lógica, más especializadas en traer los hijos e hijas al mundo y ofrecerles el cuidado necesario en sus primeros años, porque en la norma, fisiológicamente, están preparadas para ello. Entonces, el hogar sería su principal dominio y a otros niveles más sutiles poseerían un rico mundo interior, igual que sus órganos reproductivos están ocultos dentro. Tendrían la resistencia física y emocional necesarias para el cuidado de otros seres y además darían salida a los imponentes nexos que se conforman con todos ellos. Es decir, serían la expresión mayoritaria de la energía femenina.
A los hombres les tocaba la defensa de esa morada, salir al mundo para traer alimento y ser fuerte físicamente para hacer frente a las amenazas externas, rudo y amenazador ante el medio, es decir, energía puramente masculina. Así como las diferencias visibles eran evidentes, energéticamente cada uno de ellos se situaba en un extremo y allí tenían que encontrar el equilibrio. Desde allí tenían que encontrar el equilibrio. La mujer convivía con un hombre que no podía mostrar sus emociones y él en la mujer veía un ser poderoso y misterioso con una vida interna muy rica y casi incomprensible para él. ¿Eran esas parejas felices? Quizás sí, en el sentido de que cumplían las expectativas que tenían, que les habían impuesto y que habían heredado. Si alguno de ellos no cumplía bien su función, aparecían los problemas, también sociales, sobre todo sociales. Pero más que felicidad, podríamos llamar a eso una vida conveniente, capaz de sobrevivir en las mejores condiciones y preparada para una adecuada crianza de los hijos. Eran los tiempos en los que lo más a lo que se aspiraba era a encontrar la media naranja, es decir, alguien compatible y complementario. Esto quería decir que los roles eran tan concretos, restringidos y polarizados que se necesitaban dos individuos para hacer uno completo. Nacía así la idea romántica del príncipe y la princesa que rescatan y son rescatados para, felices, comer perdices. Sin embargo, porque sabemos que algo más existe, siempre se ha hablado del amor, del verdadero amor. Y yo creo que antes y ahora hay una condición que hay que cumplir sí o sí para experimentarlo. Esa condición sería el equilibrio de fuerzas en cada uno, la presencia en los dos individuos de las dos energías manifestándose en igualdad. Para empezar, en una pareja debe de haber atracción y esto es muy atrayente cuando estas personas se encuentran y se reconocen, permitiendo crear puentes de verdadera comunicación en todos los aspectos, también claro a nivel sexual. Como ejemplo perfecto de este entendimiento nos podemos remitir a nuestro cerebro, como a tantas cosas que parecen estar organizadas en la dualidad, pero que en realidad forman una unidad de funcionamiento. Esa energía masculina parece relacionarse con el hemisferio izquierdo de cualquier cerebro y el derecho con la energía femenina. Estas partes y las otras que lo componen han de mostrar una actividad lo más equitativa posible para que la información fluya por todas partes, ofreciendo una visión amplia, creativa y práctica. Este sería el cerebro de una persona con la capacidad de vivir plena y realizadamente, es decir, feliz. En la pareja, este equilibrio en sus integrantes no está exento de complicaciones y modificaciones según se va madurando, precisamente más gracias a esa relación tan fructífera. De cómo gestionemos esa evolución dependerá la permanencia en esa convivencia o la disposición hacia otro escenario que coincida con nuestro propio ritmo de aprendizaje. Aún así, ya en cierto punto, la madurez de estos individuos y el amor y respeto por el otro no puede degenerar en conflictos malintencionados en los que uno quiere la destrucción del otro. Muy al contrario, el objetivo es el bienestar tanto de la otra persona como de sí mismo. Hay que decir que este camino lleva sin remedio a una visión de las relaciones en las que los niveles espirituales aparecen y se fortalecen, dando otra dimensión a los lazos humanos mucho más fuertes y duraderos. El resultado de este tipo de amores tendería hacia personas energéticamente independientes y autónomas que comparten y colaboran con otra por placer y por aprendizaje vital, también por eficiencia, capaces de tener juntas un compromiso y unos objetivos en los que las dos aportan, empujando en el mismo sentido, sin competir entre ellas, desde luego. Este hecho, esta atención hacia el otro, hace que la comprensión, la empatía y el respeto sean la base del nexo,
físico, emocional y espiritual. Todo es de calidad en una relación así, y con esos cimientos otras cosas superficiales pasan a lugares inexistentes. La conveniencia, la crítica, la visión social no importan. Si conseguimos ese equilibrio dentro nuestro, solo nos quedará cruzarnos en el camino con la persona poseedora de un alma que se manifiesta a través de la equidad de las energías masculina y femenina. Cualquier otro tipo de relación será posible, pero quizá no tan afortunada y plena. En fin, en cada experiencia vamos avanzando. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.